Capítulo 8. El mensaje cristiano en la enseñanza religiosa escolar. El mensaje cristiano que se transmite en la enseñanza escolar tendrá que estar de acuerdo con la peculiaridad académica de esa enseñanza. Teniendo en cuenta los rasgos que definen la enseñanza de la religión y moral católica en las escuelas españolas, similares a los de muchos otros países, se puede decir que su contenido ha de consistir en una presentación del mensaje y el acontecimiento cristiano que haga posible la síntesis entre la fe y la cultura, a fin de procurar al alumno una visión cristiana del hombre, de la historia y del mundo y abrirle desde ella a los problemas del sentido último de la vida y orientarle en ellos. Para conseguir estos objetivos será preciso presentar lo que es la fe cristiana en sus elementos fundamentales, el núcleo esencial del mensaje evangélico, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, su estado de fe y de conciencia de pertenencia a la Iglesia, su cultura religiosa, el ambiente social que los envuelve, etc. En este capítulo se presenta el contenido del mensaje cristiano que se imparte en las clases de religión en los distintos niveles educativos. Las edades correspondientes a estos niveles y la estructuración general de este capítulo se presenta según el actual sistema educativo español. 1. Los contenidos en el currículo. A. Componentes del currículo. El término currículo 2 se puede describir, según los planteamientos de la LOCSE, como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación de cada una de las etapas del sistema educativo que regulan la práctica docente. El currículo no solo explicita un proyecto, que son las intenciones y el plan de acción que preside las actividades educativas, sino que sirve de guía para orientar la práctica pedagógica de quienes han de desarrollarla. En España, el currículo de religión y moral católica para las distintas etapas educativas tiene la misma estructura que las demás áreas, y consta de 5 grandes apartados. Primero, introducción o justificación de la presencia del área de religión en la etapa y la aportación que hace a la consecución de los objetivos de dicha etapa. Segundo, los objetivos generales del área, que son las metas que se pretenden alcanzar al finalizar la etapa en el área de religión, y están expresados, igual que los objetivos generales de la etapa, en términos de capacidades, pero añaden una referencia explícita a los contenidos. Tercero, los bloques de contenido, que es la forma de presentar al profesor el contenido que se debe trabajar en la etapa, y del que nos ocuparemos más adelante. Cuarto, los criterios de evaluación, que establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos del área de religión de cada ciclo. Quinto, las orientaciones didácticas específicas para la etapa correspondiente, que completan las orientaciones didácticas generales para toda la enseñanza religiosa escolar. En este apartado se dan orientaciones sobre los materiales y los recursos didácticos. B. Los bloques de contenido. Los bloques de contenido no son un temario, sino el conjunto de contenidos que el profesor ha de tener en cuenta a la hora de elaborar su programación. El orden de presentación de los bloques de contenido tampoco supone una secuenciación de los mismos. Cada bloque se presenta dividido en 3 grandes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales se refieren fundamentalmente al saber y se dividen en hechos, conceptos, principios, leyes y teorías. 1. Hechos. Corresponden a hechos, datos, objetos, sucesos, o acontecimientos, situaciones y símbolos. 2. Conceptos. El concepto es una idea formada en el entendimiento a partir de la percepción de los rasgos comunes de un conjunto de seres, hechos o símbolos: apóstol, sacramento, caridad, bondad, etc. Concepto es la idea que expresa un conjunto de personas, objetos, sucesos, acciones, situaciones o símbolos que tienen ciertas características comunes. 3. Principios, leyes y teorías. Un principio es un enunciado que describe una relación: la ley de la gravedad, haz el bien y evita el mal, hay que amar a los enemigos, etc. En ocasiones se habla de sistemas conceptuales, que incluyen principios, reglas o leyes y teorías, y que suelen describir relaciones de causa-efecto. Los contenidos procedimentales son contenidos educativos que se refieren a un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta, es decir, al hacer. A veces se utilizan como sinónimos habilidades, destrezas, técnicas y estrategias. El procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno y no una actividad del profesor. Por ejemplo, observar la naturaleza, comentar un texto de las Sagradas Escrituras,
explorar datos sobre la parroquia del alumno, etc. Los contenidos actitudinales son aquellos que hacen referencia a la incidencia transformadora que se verifica en los alumnos a medida que va progresando en el desarrollo de sus capacidades, es decir, al ser. Podemos distinguir entre, 1. Valor, que es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada y buscada. Los valores representan el deber ser del comportamiento humano y llevan consigo una exigencia de realización. Así, el respeto a la vida humana desde su concepción, el respeto a la naturaleza, los deberes de justicia y solidaridad y el resto de las virtudes, etc. 2. Actitud, que se entiende como la predisposición estable del hombre a reaccionar o actuar de un modo determinado ante un acontecimiento, una situación o una persona concretos. Son manifestación de los valores y se ponen de relieve mediante actos singulares. Las actitudes se aprenden, maduran y modifican. Así, actitud de contemplación ante la realidad creada, admiración hacia los personajes del Nuevo Testamento, escucha hacia lo que dicen los otros, actitud de respeto hacia los mayores, etc. 3. Norma, o regla de conducta, que señala cómo debe ser el comportamiento de una persona. Detrás de cada norma hay un valor que le da sentido. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha publicado los currículos del área de religión y moral católica para las distintas etapas, en concreto, educación infantil, 3 a 6 años, educación primaria, 6 a 12 años, educación secundaria obligatoria, 12 a 16 años, bachillerato, 16 a 18 años. Esos currículos publicados por la Conferencia Episcopal son propiamente las enseñanzas mínimas de religión comunes a todo el territorio español. Compete a los obispos de las distintas comunidades autónomas realizar el interesante trabajo de contextualizarlas, elaborando así el currículo de religión para la autonomía correspondiente. El paso de los currículos de religión y moral católica de las distintas etapas educativas hasta su concreción en el aula es un largo proceso, una de cuyas fases es la selección por ciclos de los contenidos. Para esta tarea y todo el proceso de concreción de los contenidos de aula es importante tener en cuenta una serie de temas nucleares que son prescriptivos, señalados por la Conferencia Episcopal. El orden y distribución del contenido no está, pues, al arbitrio de los equipos de profesores. 2. El mensaje cristiano en la educación infantil. 4. A. El área de religión en la educación infantil. La educación infantil es el primer tramo del sistema educativo. Se dirige a los niños y niñas entre los 0 y 6 años, y está dividido en 2 ciclos, 0 a 3 y 3 a 6 años. Las consideraciones que aquí se hacen se refieren fundamentalmente al segundo ciclo, de 3 a 6 años, que es cuando el niño vive el momento del despertar de sus capacidades religiosas. La educación infantil no tiene carácter obligatorio, aunque se considera cada vez más como una etapa privilegiada en la vida de los alumnos, ya que su objetivo primordial es estimular el desarrollo de todas las capacidades personales, tanto físicas como psíquicas, afectivas, intelectuales y sociales, etc., y lógicamente deberá estimular también la dimensión religiosa. El área de religión tiene un papel importante en esta etapa, ya que la experiencia religiosa, como los demás ámbitos de experiencia, no es espontánea, sino que requiere una atenta intervención educativa. Aunque corresponde fundamentalmente a los padres crear en el hogar el ambiente para suscitar el despertar religioso de los hijos, la Iglesia Católica ofrece una propuesta de educación religiosa en la escuela, que ayudará también a los padres en esa trascendental tarea. Las características propias de la religión católica en el segundo ciclo de la educación infantil tienen en cuenta que los ámbitos de experiencia religiosa en el currículo de religión son 3 y que coinciden con los de la experiencia general del niño: 1. Identidad y autonomía personal; 2. Descubrimiento del medio físico; 3. Comunicación y representación. Los elementos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta etapa son el lenguaje, el juego y el símbolo. Y las finalidades educativas de la educación religiosa en esta etapa son: 1. Ayudar al niño a descubrir los elementos religiosos presentes en el mundo que le rodea. 2. Acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana a través del lenguaje, de las imágenes y símbolos religiosos. 3. Suscitar en el niño, partiendo de los valores humanos fundamentales, las actitudes básicas cristianas que favorezcan modos y hábitos de comportamientos adecuados. 4. Ejercitar ciertas destrezas y habilidades del niño mediante los recursos que ofrece el área de religión. B.
los ejes vertebradores de los contenidos. Los bloques de contenido están recorridos y estructurados internamente por unos ejes vertebradores, que son como las líneas que dan consistencia, vertebran, al conjunto de los contenidos para estas edades. Son los siguientes: a Dios es el creador de todo y Padre de los hombres uno. Dios crea la naturaleza, los animales y las plantas. 2. Dios crea al hombre, le da la vida y el cuerpo. Lo llama a colaborar con Dios. B. Jesús es el Hijo de Dios y nace en Belén de María Virgen 1. Jesús es amigo. 2. Jesús nos ama. C. La fe cristiana enseña a vivir 1. Dimensión cristiana de las relaciones sociales, la familia y las personas más próximas. 2. Valores y actitudes cristianas de generosidad, amistad. Estos ejes vertebradores darán pleno sentido religioso a la experiencia, pues el niño, al abrirse a la propia realidad y al mundo que le rodea, debe captar también la dimensión cristiana de su existencia. En concreto, la identidad personal se enriquece con el conocimiento de Dios, su Creador y Padre. El descubrimiento del entorno físico desde la fe proporciona al niño una visión nueva de la creación y de los seres vivos, y el entorno social se le presenta en la unidad de una familia, Dios, Padre, y los hombres, hermanos. La comunicación y representación adquieren un nuevo valor al ofrecer al niño una interpretación de los símbolos religiosos y un camino de comunicación con Dios y con los demás. Hijos de Dios y hermanos entre sí. C. Relación de los bloques de contenido. Los bloques de contenido de esta etapa se han estructurado e insertado en las 3 áreas de experiencia de la educación infantil, de modo que pueda conseguirse una completa globalización. El diseño curricular base de 1991 señalaba estos bloques. Identidad y autonomía personal. 1. El cuerpo humano, creación de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, también del cuerpo humano. Con la colaboración de los padres, los niños de 3 a 6 años preguntan mucho el porqué de las cosas. La diferenciación sexual, niño-niña, como don recibido de Dios, el respeto del propio sexo. 2. Expresión del hecho cristiano mediante las habilidades del niño, símbolos cristianos e imágenes, el crucifijo, la imagen de Jesús y María, el niño Jesús, el Belén. Algunos pasajes del Evangelio como el nacimiento de Jesús, la oveja perdida, las bodas de Caná, la elección de los apóstoles. 3. Sentido cristiano de la actividad diaria, las actividades diarias como medio para construir o destruir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. El amor cristiano se manifiesta en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir sus cosas, perdonar y ser perdonados. Desarrollo del pensamiento lógico del niño en respuesta a sus ¿por qué? 4. La salud como experiencia y regalo de Dios, la salud como regalo de Dios al hombre. Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud, la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido, limpieza. El cuerpo humano es frágil y puede sufrir quebranto y dolor. Dios lo permite, aunque desea que la persona humana se cure y no se deje vencer por la tristeza de la enfermedad. Descubrimiento del medio físico. 5. Dimensión cristiana de las relaciones sociales, la familia, lugar de descubrimiento y experiencia de la realidad religiosa y cristiana. La escuela, lugar de convivencia y de relación con los demás. La casa, ámbito de juego, crecimiento y amor de los padres, hermanos, abuelos, etc. El domingo, la fiesta del Señor resucitado y de los cristianos. Principales fiestas cristianas. 6. Objetos de significado y uso religioso, símbolos religiosos, retablos, pila del bautismo, torre de la iglesia, campana. Imágenes y edificios religiosos cercanos al niño, imágenes de Cristo, de María o de los santos, templos. Función de los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal, el aceite. 7. Animales y plantas, creación de Dios. Los seres vivos, criaturas de Dios, viven mediante la colaboración de otros seres vivos. Servicios que prestan las plantas y los animales: alimento, vestido, defensa, compañía, que Dios pone a disposición del hombre. Belleza de las plantas y de los animales, regalo del Creador al hombre, que debe apreciarlos, respetarlos y cuidarlos. 8. Confluencia de la acción de Dios y del hombre en la naturaleza, los elementos de la naturaleza, montañas, bosques, fuego, mares y ríos, obra de Dios.
El cuidado y uso de la naturaleza, confiados por Dios a la inteligencia y la acción del hombre, parques, casas, muebles. Comunicación y representación. 9. Expresión oral de la fe cristiana, el diálogo del hombre con Dios para escucharle, pedir ayuda, darle gracias, hablarle de los otros o de sí mismo, contarle cosas. Oración. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría, gratitud, esperanza. Vocabulario sencillo de carácter religioso: Jesús, María, José, el crucifijo, lo santo, la Iglesia, la misa. Comprensión y memorización de algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María, frases, versos, Padre Nuestro, Ave María, y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana. 10. Expresión escrita de la fe cristiana, la Biblia, el libro santo de los cristianos. Los niños de 6 años pueden tener una noción elemental de que existe la Biblia, el libro en el que Dios nos habla. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 11. Expresión plástica de la fe cristiana, variedad de objetos religiosos del entorno del niño, imágenes, cuadros, fotografías, bajorrelieves, vídeos, filminas, pósteres, etc. Materiales diversos de que se han servido los artistas cristianos: piedra, barro, bronce, madera, etc. 12. El canto religioso como expresión de fe y de oración, música, canto, valor del silencio para la escucha religiosa. Instrumentos musicales: panderetas, castañuelas, campanas, órganos, flautas, cascabeles, que se usan para expresar la alegría cristiana. Sonidos emitidos por la naturaleza: viento, truenos, susurro de las hojas de los árboles, o por el hombre, palmadas, golpes rítmicos, cantos, para expresar la relación entre Dios y el hombre. 13. Expresión de la fe a través del cuerpo, gestos, posturas, movimientos de expresión religiosa, adoración, alabanza, danza, súplica, admiración, genuflexión, acción de gracias, petición, beso, abrazo de paz. El lenguaje del cuerpo en algunos relatos del Evangelio. Distinguir algunas posturas litúrgicas: de rodillas, sentados, de pie. 3. El mensaje cristiano en la educación primaria. A. El área de religión en la educación primaria. La educación primaria es el comienzo de la enseñanza obligatoria en la LOCSE y comprende de 6 a 12 años. Según el artículo de la LOCSE, la finalidad de ese nivel educativo será proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio. 7. Se pueden señalar metas en 3 ámbitos distintos: 1. Autonomía de acción en el medio, y para ello tiene que desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico que favorezca la elaboración de juicios personales y de ideas creativas. 2. La adquisición de instrumentos básicos, pues es en la escuela donde deben lograrse. 3. La socialización, que pretende que los alumnos adquieran relaciones sociales que favorezcan el desarrollo, la participación, la responsabilidad y el respeto, y se consigue por medio del juego, el diálogo, el trabajo, etc. Estas metas vienen explicitadas en los objetivos generales de la etapa, que abarcan las diversas capacidades de la persona. La educación primaria está dividida en 3 ciclos. Los ciclos constituyen las unidades de organización temporal del currículo, pues en ellos se concretan los objetivos generales y contenidos de una etapa en forma de objetivos de ciclo evaluables, y de contenidos secuenciados y temporalizados. En definitiva, el ciclo es la unidad de organización temporal, pedagógica y de evaluación. Es evidente que el área de religión en la educación primaria contribuye, como las demás áreas, al desarrollo integral de la persona. Más aún, sin la presencia de la religión es muy difícil adquirir ese pretendido desarrollo, pues faltará cultivar una de las dimensiones esenciales de la persona humana, la dimensión religiosa. B. Los ejes vertebradores de los contenidos. El nervio central de la distribución de los contenidos de religión para la educación primaria y secundaria es la relación Dios-hombre. Esta relación es la que define el hecho religioso tanto en la religión cristiana como en cualquier otra religión, aunque cambien los modos de entender a Dios o los modos de entender al hombre.
En la educación primaria se busca la respuesta a la pregunta propia del pensamiento concreto, inmediato y casi tangible del niño, dónde y cómo tiene lugar la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. En la educación secundaria, en cambio, se intentará responder a esta otra pregunta, ¿qué es y en qué consiste esta relación Dios-hombre? Para captar en qué consiste y dónde se da y cómo es la relación Dios-hombre es preciso recurrir a lo que el creyente nos dice por medio de sistemas de expresión teóricos, conceptuales, rituales o simbólicos, lenguajes todos ellos humanos por naturaleza. En definitiva, la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, por su propia naturaleza y por tener lugar en la más íntima profundidad de la persona, solo puede ser conocida a través de sus manifestaciones. Los hombres han dejado constancia de su experiencia religiosa de múltiples formas, en narraciones que cuentan intervenciones divinas en la vida humana, en signos o ritos culturales, en formas espontáneas o codificadas de conducta, en organizaciones y formas institucionales de convivencia, en enseñanzas y argumentaciones del discurso racional. La realidad religiosa no está constituida exclusivamente por la relación Dios-hombre, sino, además, por las múltiples formas en que esa relación se manifiesta. Estas manifestaciones constituyen el elemento visible de la religión y las podemos agrupar en 4 grandes ámbitos que serán esenciales en la educación primaria: 1. Las narraciones religiosas; 2. El culto y símbolos e instituciones religiosas; 3. La reflexión sobre el núcleo central de la fe o enseñanza racional; 4. La vida o código moral. Estas 4 manifestaciones serán los ejes vertebradores, es decir, las líneas de fuerza que vertebran o dan consistencia a todo el contenido curricular de la educación primaria. El alumno de primaria construye su pensamiento acerca de la realidad según las coordenadas propias del pensamiento concreto. La construcción del pensamiento respecto de la realidad religiosa se realiza también sobre esas mismas coordenadas. El objetivo de su atención al enfrentarse con la realidad religiosa es el conjunto de las manifestaciones externas de la religión. Las relaciones establecidas entre las diversas manifestaciones religiosas habrán de llevarle al descubrimiento del esquema conceptual básico, común a todas las expresiones de lo religioso, la relación Dios-hombre, como núcleo fundamental de la realidad religiosa, sea cual fuere, y que para el cristiano culmina en el conocimiento y aceptación de Jesucristo. C. Relación de los bloques de contenido. En esta etapa, el diseño curricular base de 1991 estructura los contenidos en 7 bloques, teniendo en cuenta que la relación Dios-hombre puede comprobarse en los siguientes lugares: 1. La relación Dios-hombre en la vida de éste y en la naturaleza, principales hechos y conceptos con significación religiosa que inciden en la vida del niño. Datos bíblicos en torno a la naturaleza. 2. La relación Dios-hombre en la historia del pueblo de Dios, experiencia del niño con relación a la historia de la salvación. Secuenciación histórica de hechos y personajes bíblicos. Significado descriptivo de los grandes conceptos y principios de la historia de la salvación. 3. La relación Dios-hombre en Jesucristo, el Señor, hechos culturales y de la experiencia del alumno en relación con Jesucristo y con su madre, la Virgen María. La vida de Jesús. La fe de la Iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. 4. La relación Dios-hombre en la Iglesia, experiencias del niño respecto a la Iglesia. La Iglesia fundada por Jesucristo. Sentido del misterio de la Iglesia. Acción evangelizadora, caritativa y cultural de la Iglesia. 5. La relación Dios-hombre en la oración y el culto, hechos de la experiencia del niño en referencia al culto de la Iglesia. Fundamentación bíblica y reflexión sistemática sobre los sacramentos y el culto de la Iglesia. 6. La relación Dios-hombre en la actuación de los creyentes, la experiencia moral del niño. Fundamentación bíblica de la ética cristiana. El acto moral y la formación de la conciencia. 7. La relación Dios-hombre expresada a través de la cultura y el arte, experiencias del alumno respecto de las expresiones culturales religiosas de su entorno. Conocimientos de contenido religioso que reciben los alumnos en otras áreas. Comparación de la fe cristiana con otras creencias. 4. El mensaje cristiano en la educación secundaria obligatoria. A. El área de religión en la educación secundaria obligatoria. La educación secundaria se divide, en la LOCSE, en 2 etapas distintas: la educación secundaria obligatoria, y el bachillerato y formación profesional. La primera, la ESO, es obligatoria,
y se organiza en 2 ciclos de 2 años cada uno, 12 a 14 y 14 a 16 años, de forma que se sigue manteniendo la estructura cíclica a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. La finalidad de la ESO, en continuidad con la educación primaria, es promover el desarrollo integral de la persona en las dimensiones cognitivas, de equilibrio personal, psicomotrices, de relación interpersonal y de actuación e inserción social. Esta etapa tiene una función terminal, para los que acaban la enseñanza, y también propedéutica, para aquellos que continuarán los estudios hacia el bachillerato y la formación profesional. La enseñanza en esta etapa sigue el esquema pedagógico de la llamada escuela comprensiva, que consiste en ofrecer una educación común a todos los alumnos para evitar la especialización y truncar futuros caminos, y para actuar también como compensatoria de las desigualdades sociales. La religión católica en la etapa primaria se presentaba como una realidad con la que el alumno se encuentra ordinariamente dentro del contexto sociocultural de su vida, y que se manifiesta en hechos, sucesos, situaciones y símbolos, es objeto, por tanto, de una aproximación fenomenológica, socioantropológica y narrativa. En la etapa de secundaria obligatoria, 12 a 16 años, coincidente con la preadolescencia y primera adolescencia, el alumno puede ya situarse ante la religión como experiencia humana, personal y social, en la que confluyen 4 aspectos básicos que constituyen, además, un producto cultural: 1. Los principios generales de una visión del hombre como ser abierto y religado a Dios; 2. La historia del acontecer humano donde se refleja la experiencia religiosa acumulada y codificada en el tiempo; 3. La ética que estructura los valores que hacen realmente humanos al hombre y a la sociedad; 4. El magisterio de la Iglesia como expresión auténtica y autorizada de la doctrina católica, y la reflexión teológica como servicio a la profundización y sistematización del dato cristiano. B. Los ejes vertebradores de los contenidos. Para el desarrollo de los contenidos de religión católica en esta etapa se proponen 4 ejes vertebradores que son los que darán cohesión a los diversos bloques de contenido: 1. El hombre y lo sagrado, fuentes y lenguaje religioso; 2. La revelación de Dios en la historia del hombre; 3. El hecho cristiano en la historia como hecho salvífico; 4. El mensaje ético de la fe cristiana. Primero, el hombre y lo sagrado, las fuentes y el lenguaje religioso. En la medida en que los hombres siempre se han planteado las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y de la muerte, del amor y de la libertad, etc., también se plantean su mismo ser constitutivo vinculado a la experiencia de lo absoluto. La condición humana se hace así portadora de experiencia religiosa. A lo largo de la historia se puede seguir el rastro de la evolución humana en sus relaciones con lo sagrado. Es la historia de la búsqueda humana por lograr la plenitud. Para el hombre religioso es historia de salvación. También el cristiano encuentra en esa historia semillas de salvación. En la revelación bíblica hay una primera visión antropológica que llega a consumación con el acontecimiento de Jesús, el Señor. El hombre es imagen de Dios. En Jesús de Nazaret se hace posible que lo absoluto entre a formar parte de la historia de los hombres. Es la encarnación del Hijo de Dios. La visión antropológica cristiana debe estar presente de una forma preeminente en todos los desarrollos de los bloques de contenido. Hace falta, además, insistir en que lo sagrado ha configurado un lenguaje y ha generado un patrimonio de humanización expresado en la literatura, el arte. Todo este patrimonio debe ser conocido por el alumno así como las fuentes donde está recogido. Segundo, la revelación de Dios en la historia del hombre. La experiencia religiosa judeocristiana tiene como núcleo la revelación de Dios como ser personal, que convoca al pueblo a serlo en la historia deviene así historia de salvación. La experiencia de Dios en la historia del pueblo de Israel es el núcleo esencial del Antiguo Testamento. Es importante que el alumno de educación secundaria, que en la etapa anterior ha conocido la historia narrativa del Antiguo Testamento, adquiera, en esta nueva etapa, una visión de conjunto del significado de esa historia como experiencia de liberación. De igual forma, el alumno deberá captar el núcleo central del Nuevo Testamento, el anuncio de Jesús, el Cristo y Señor, Hijo de Dios, en quien tenemos la salvación, que se nos ha revelado en el mensaje del reino de Dios como proyecto de fraternidad para todos los hombres, radicado en la común paternidad de Dios. Esa relación singular de Jesús el Señor se hace universal por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús es así anticipación de nueva humanidad y fuerza de la Iglesia, que se encarna de forma más significativa en la debilidad de los pobres y en la comunidad de los creyentes. La Iglesia es, al mismo tiempo,
asamblea visible y comunidad espiritual. 11. Por eso, dentro de la comprensión del hecho cristiano es esencial un conocimiento de su evolución histórica, al menos de las grandes etapas, y, especialmente, su relación con las distintas religiones en el espacio hispánico, mediterráneo, europeo y americano. El conocimiento y valoración del cristianismo en la historia desvelará al alumno una fe que se confiesa, se celebra y se vive unitariamente en las vicisitudes históricas y las sucesivas culturas dominantes. Tercero, el hecho cristiano en la historia. Como hecho salvífico, este eje es especialmente adecuado a los objetivos de esta etapa y a las características psicológicas del alumno de 12 a 16 años. En él es esencial que el alumno capte con claridad que el rostro de la Iglesia en la historia evoluciona, pero mantiene una constante idéntica, ser signo de salvación, como luz de los pueblos, al servicio de todos los hombres. La Iglesia católica es una realidad de especial significación religiosa e histórica para nuestra cultura, para la inserción social de los alumnos católicos y, finalmente, para la propia comprensión cabal e integral de la fe cristiana. En el momento oportuno debe abordarse el conjunto de las grandes expresiones del cristianismo en la historia. Además del gigantesco patrimonio cultural acumulado, en todas las artes y en el derecho, se debe abordar, de forma sistemática, ese otro conjunto de expresiones que son las creencias, liturgia y oración, caridad y testimonios, como hechos esenciales. Expresión privilegiada, como traducción visible de la fe, son los sacramentos, en torno a los cuales se polariza un aspecto importante de la vida de la Iglesia, manifestándose como signo de salvación. Cuarto, el mensaje ético de la fe cristiana en la presentación orgánica del mensaje cristiano, que pretende el área de religión católica, hay que evitar un doble riesgo. El primero es la mera reducción de lo cristiano a un mensaje ético, ignorando la amplitud, complejidad y profundidad de la realidad de la experiencia religiosa. El segundo riesgo, no menor, es ignorar lo ético como articulación de la oferta de sentido que el cristianismo hace. En este sentido, un tratamiento meramente cultural religioso que ignorase toda la carga ética de transformación de la realidad social, cultural y humana que conlleva el cristianismo, sería radicalmente insuficiente para el momento evolutivo del alumno en la educación secundaria obligatoria. Una distinción elemental y fundada entre evangelio, cristianismo y ética, para centrar la comprensión de la condición moral del creyente y de la comunidad cristiana, es el primer paso en el desarrollo de los bloques de contenido que abordan este problema. El cristiano, individual y comunitariamente, es un sujeto moral del que deriva una ética y también una praxis cristiana. Todo esto es importante en la vida diaria del creyente, que se empeña junto a sus hermanos, los hombres, por conseguir un mundo mejor, más humano y más justo, una civilización donde impere el amor. Pero su esperanza última está más allá, con vocación de eternidad, en la culminación del plan salvador de Dios. Esta esperanza sostiene al creyente en todo su quehacer humano. C. Relación de los bloques de contenido en esta etapa. El diseño curricular base de 1991 estructura los contenidos en 9 bloques. 1. El hombre y lo sagrado. La religión. Saberes sobre la religión, la experiencia religiosa. Mediaciones religiosas, creencias, relatos, ritos, costumbres, lugares, grupos. Las grandes religiones históricas. El cristiano ante las diversas religiones. 2. Revelación de Dios. La Biblia, la historia de Israel y la revelación progresiva de Dios. Los libros de la revelación, Antigua y Nueva Alianza. Concepción cristiana de la revelación. 3. Jesucristo. Su persona, su mensaje y su obra, la vida de Jesús. El mensaje de Jesús. La confesión de fe en Jesucristo. 4. El Dios de la fe cristiana, el tema de Dios en una cultura secularizada. El anuncio del Dios cristiano. 5. Concepción cristiana del hombre, situación del hombre en el mundo de hoy. Ensayo de antropología cristiana a la luz del Concilio Vaticano II. La dignidad de la persona humana en el pensamiento social de la Iglesia. 6. La comunidad de los discípulos de Jesucristo. Historia y misterio de la Iglesia, los orígenes de la Iglesia. Devenir histórico de la Iglesia. Luces y sombras. La Iglesia, pueblo de Dios. 7. Liturgia y sacramentos de la Iglesia, símbolos y signos religiosos cristianos. Los sacramentos de la Iglesia. 8.
La vida de los discípulos de Jesucristo. La moral católica, dimensión ética de la vida humana. Jesucristo, fundamento de la moral católica. Conceptos básicos de la moral católica. Moral personal y social del cristiano. 9. La esperanza de los cristianos. Liberación temporal y salvación definitiva, la esperanza de los cristianos. Sentido cristiano de la actividad humana, GS, cap 3. La salvación definitiva, escatología. 5. El mensaje cristiano en el bachillerato. A. Características de la religión en el bachillerato. Al terminar la educación secundaria obligatoria, los alumnos pueden optar por continuar con el bachillerato, un tramo de 2 años que les capacita para acceder a la formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios. Se pueden organizar diversas modalidades de bachillerato. En la etapa del bachillerato, la materia de religión y moral católica está concebida como seminario de investigación. Para elegir los temas del seminario conviene tener en cuenta los centros de interés de los alumnos, condicionados por la modalidad de bachillerato elegida, con el tronco común que los aglutina. En el bachillerato se trata de realizar un diálogo con la cultura desde la fe. El currículo de religión no pretende que los alumnos consigan ahora una síntesis de fe, sino que la da por supuesta, pues ha sido un objetivo de las etapas anteriores. Sin embargo, para cubrir posibles lagunas o con alumnos sin base suficiente, será preciso que el profesor haga una evaluación inicial y vea si es preciso dedicar un tiempo a alcanzar esta síntesis de fe, sin ella no es posible ningún diálogo serio con la cultura. B. Núcleos temáticos de la religión en el bachillerato. La enseñanza de la religión y moral católica en este tramo educativo, en cuanto a su estructura epistemológica, se atiene al carácter científico con el que se abordan las ciencias de la religión. Por su propia naturaleza, sus objetivos, contenidos propios, metodología científica, no solo son adecuados al currículo del bachillerato, sino que también tienen posibilidades de interrelacionarse con los otros saberes científico-culturales de dicho currículo. La propuesta de contenido se organiza en 4 grandes núcleos temáticos, abiertos a los distintos enfoques y matices que requieran las programaciones de aula. Los 3 tipos de contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes, que vienen diferenciados en el currículo de las etapas anteriores no aparecen aquí en apartados distintos. Esto no cambia la exigencia de que el profesor, al desarrollar la materia, atienda con el mismo interés a esos 3 tipos de contenidos, desarrollando las actividades de aprendizaje y de evaluación correspondientes. Los 4 núcleos temáticos son: 1. El proyecto de Dios sobre el hombre, realizado en Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre, por su misterio pascual realiza el proyecto divino de salvación sobre el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre nuevo que nace del amor de Dios coopera y se integra en el reino de Dios. Los grandes temas que se analizan son: el decálogo como fuente de liberación y salvación, la salvación realizada y ofrecida por Jesucristo, plenitud de la ley, el reino de Dios incoado en la tierra y plenificado en la eternidad, la respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios y los valores fundamentales, el hombre nuevo que participa de esta salvación, el mensaje de Jesucristo ante los distintos interrogantes del hombre de hoy. 2. La doctrina social de la Iglesia. La finalidad principal de este núcleo es estudiar los problemas sociales y la respuesta cristiana contenida en los documentos más significativos del magisterio de la Iglesia, el compromiso de los católicos en la vida pública y como constructores de la paz. Los temas son: dimensiones de la vida cristiana como compromiso personal, principios y fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, conocimiento del contenido de las encíclicas sociales, los católicos ante sus compromisos cívicos y sociales, fundamentación humana y evangélica de la construcción de la paz y de la civilización del amor. 3. La fe cristiana y los humanismos contemporáneos. Este núcleo presenta la fe como saber razonable. Comprende el estudio crítico de los grandes pensadores cristianos, agnósticos y ateos que están en la raíz de los principales humanismos actuales, el humanismo de inspiración cristiana abierto a la trascendencia, el diálogo de la fe con la cultura, la ciencia y la técnica. Los temas son: la dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones, el humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida, grandes pensadores cristianos, la aportación de la fe a los planteamientos que hacen en el mundo actual la ciencia y la técnica sobre la persona humana, lectura de la realidad cultural desde la fe, las grandes religiones y el cristianismo, humanismos actuales de inspiración no cristiana.
4. Expresiones religiosas en la cultura de los pueblos. Se trata de estudiar algunas expresiones religiosas en las diversas artes, en los medios de comunicación y, en general, en la cultura humana, que revelan el sentido religioso de los pueblos. Posibles temas son, el sentido religioso en el arte, las artes plásticas y el sentido trascendente de la vida, el hecho religioso en los medios de comunicación social. 6. Los textos de religión. La Conferencia Episcopal Española tiene la responsabilidad de valorar y aprobar los textos de religión. Los libros de nivel nacional serán dictaminados y en su caso aprobados por la Conferencia Episcopal Española, según la normativa vigente. Compete a los obispos en cada comunidad autónoma el dictamen sobre el desarrollo y la correspondiente aprobación de lo que es peculiar en cada una de ellas, como publicación complementaria. En las comunidades autónomas que posean un currículo propio, adaptado del de la Conferencia Episcopal Española, les corresponde a los obispos el derecho a dictaminar el desarrollo de su propio currículo con sus peculiaridades en una misma publicación y la correspondiente aprobación de las mismas.